protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。 Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. Como nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Mextranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos hablan sobre los temas que más nos interesan. En esta ocasión hablaremos sobre la marcha a favor del INE, la reforma político-electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre las elecciones intermedias en Estados Unidos. Acompáñenos a ver las portadas de este mes. Pasado 15 de noviembre, con el nacimiento de Damián en República Dominicana, la población mundial alcanzó los 8,000 millones de personas, según el informe Perspectivas de la Población Mundial. Los datos indican que el crecimiento poblacional se concentra en África y Asia. En seguimiento al compromiso colectivo para alcanzar los objetivos climáticos, se llevó a cabo la 27ª Conferencia de las Partes en Egipto. Los datos presentados apuntan a una catástrofe mundial de no limitar el incremento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que de no cooperar, pereceremos como humanidad. En Indonesia, se llevó a cabo la reunión del G20, en la que la mayoría de los miembros condenaron la guerra en Ucrania, señalando que el conflicto ha golpeado la economía global y revivido las divisiones geopolíticas de la era de la Guerra Fría. Por su parte, tras su reunión bilateral, el presidente estadounidense Joe Biden y el líder chino Xi Jinping prometieron establecer una comunicación más frecuente y profundizar sus esfuerzos en temas como el cambio climático, la estabilidad económica mundial y la seguridad alimentaria, entre otros. En Estados Unidos se llevaron a cabo elecciones intermedias en una contienda muy estrecha. El control del Senado quedó en manos de la ala demócrata, con 50 escaños contra 49 de los republicanos. Por su parte, el Partido Republicano recuperó la Cámara de Representantes, perdida en 2018, aunque por un margen menor al esperado. Mientras tanto, y en medio de divisiones dentro del Partido Republicano, el expresidente Donald Trump anunció su candidatura a la presidencia para 2024, a pesar de ser señalado por varios compañeros de partido por la derrota en las elecciones. A 9 meses del inicio de la invasión rusa a Ucrania, las tropas ucranianas lograron liberar Jersón, ocupada desde el inicio por fuerzas rusas. Tras este importante revés para Rusia, los habitantes de la zona celebraron la entrada de las tropas ucranianas, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que este hecho marca el inicio del fin de la guerra. Decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid el pasado 13 de noviembre en respuesta a los recortes al presupuesto para la atención primaria y el nuevo plan de urgencias implementados por Isabel Díaz Ayuso. Los manifestantes exigieron un sistema de salud pública de calidad y la implementación de mejores condiciones laborales y salarios para el personal médico. Un atentado en el centro de Estambul cobró la vida de 6 personas y dejó 81 heridos. Las autoridades turcas señalan como responsable al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que habría actuado en represalia por la invasión turca en la zona noreste de Siria. Una mujer siria, entrenada por militares kurdos, fue detenida como la sospechosa de haber colocado la bomba. Tras la quinta elección en los últimos 3 años y medio, el ex primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, volverá al poder respaldado por grupos ortodoxos y de ultraderecha. Junto con sus aliados, el partido ocupará 64 de 120 asientos en el Congreso, formado por un gobierno que se describe como el más derechista en la historia del país. Tras enfrentarse en segunda vuelta, Lula da Silva superó por un margen muy estrecho al actual mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, por lo que ocupará la silla presidencial una tercera vez. En un emotivo discurso, da Silva prometió erradicar el hambre en Brasil, así como reducir en un 83% la deforestación del Amazonas.
A pesar de las críticas y denuncias relacionadas con violaciones a derechos humanos y muertes de personas migrantes vinculadas con la construcción de la infraestructura para el evento futbolístico, Qatar inauguró la 22ª edición de la Copa Mundial de Fútbol, la más cara de la historia. La FIFA ha sido duramente cuestionada por haber nombrado al país árabe como anfitrión del evento, sin haber tomado en cuenta la preocupación de diversas organizaciones por la libertad de expresión de periodistas, la discriminación contra mujeres y personas LGBTIQ+. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión mensual de Mextranjeros. Es un gusto para mí estar por acá y como es ya usual en nuestro espacio, nos acompañan varios y varias mextranjeras que nos van a platicar cómo se ve México desde sus perspectivas y desde sus espacios. Y vamos a empezar con una corresponsal que ya ha estado conmigo en varias ocasiones, que además ha aportado mucho a esta mesa y esperemos que en esta ocasión sea igual. Laurence Cuvillier, que es de TV5 y de France 24. Cuéntanos, Laurence, ¿qué nota nos traes en esta ocasión? Bueno, pues algo de lo que pienso que todos deberíamos de estar hablando por lo importante que es, pero que fue muy invisibilizado, que fue la COP27. Uy, sí. De hecho, cuando uno teclea en Google COP, se topa con noticias de Copa del mundo y así, entonces ni hay forma de tener de pelear por esa... Exacto, sí. hay que pelear por la noticia precisamente. Bueno, una COP un poco fuera de lo tradicional, digamos, de las otras COPs, en lo que se dio un paso adelante muy importante en cuanto a justicia climática, es decir, en el fondo de pérdidas y daños para los países más vulnerables frente al cambio climático, pero que no hubo, o sea, de hecho que sí no hubo nada de avances en cuanto a las reducciones de emisiones de carbono, ¿no? Solamente 29 de los casi 200 países que participan en la COP aumentó su ambición de reducción de gases de efecto invernadero. Lo que pues sí, en sí es muy, muy preocupante porque año tras año tenemos la oportunidad que se abre y no, se pierde y falla y no se llega a tener la ambición real que deberíamos de tener de poner un fin a las energías fósiles y punto, y que se tome realmente con seriedad. El problema de las COPs obviamente es que todo se decide por unanimidad, es decir, que un solo país puede bloquear un acuerdo, puede bloquear un avance ambicioso. Entonces está hecho realmente para hacer algo que avanza lento, ¿no? Pero bueno, la justicia climática, pues de hecho, por ejemplo, el año pasado que estuve haciendo reportajes en Costa Rica, sí es algo que los gobiernos exigen desde hace muchísimo tiempo, que no se les había otorgado porque muchos de estos países son, o sea, emiten muy pocos gases de efecto invernadero comparativamente con otros países, pero pagan un costo muy alto en cuanto a catástrofes naturales, ¿no? Lo vimos con Pakistán este año. Y que más no tienen manejo de reacción cuando eso sucede. Exacto, ¿no? o sea, Costa Rica, grandes. Honduras, etcétera, cada vez que hay un huracán son miles, o sea, millones de dólares de pérdidas, y eso pues cada vez es un gasto para el erario y pues me parece muy normal y una buena señal que haya habido un avance ahí, lo que también espero va a crear un espíritu de solidaridad y de unión para que ojalá ahora sí en las próximas COPs logremos avances más ambiciosos. Ojalá, porque sí es un tema del cual todos y todas tendríamos que estar hablando. Y en esta ocasión también nos acompaña Pablo Sánchez Olmos de El Mundo, tú eres español. Cuéntanos, Pablo, ¿qué nota nos traes el día de hoy? Pues el día de hoy quería poner el foco sobre una noticia que probablemente no encontremos en muchos noticieros porque no tiene espacio, pero no por ello deja de ser importante, y es la situación en Haití, que es un país en crisis continua. No entra de una crisis política, exacto, para salir de otra, y ahora mismo hay un brote de cólera sobre el que están advirtiendo varias ONGs que han estado sobre el terreno. Hay ya más de 175 muertos, casi 8.000 personas hospitalizadas, y hay estimaciones de que podría afectar en los próximos meses, si no se actúa rápido, a 500.000 de personas en el país, un país que además ahora está en una situación completamente incontrolable, con un presidente que no tiene poder real. Las calles del país están tomadas por bandas que durante muchas semanas han bloqueado las calles para que
en protesta por el alza de los precios del combustible y, en definitiva, secuestrando a la población civil que vive a pie de calle esta situación con necesidades continuas porque no hay agua, porque no hay comida. Y todo esto, al final, un indicativo del estado de salud del país es precisamente esto, ¿no? Un brote de cólera en pleno siglo XXI, cuando sabemos además que las vacunas contra el cólera están escaseando a raíz de la crisis de la pandemia. Han dejado de producirse mucho, entonces va a ser también difícil que lleguen a la población haitiana. Entonces, bueno, una noticia que está en desarrollo, lamentablemente un país en crisis continua sobre el que creo que merece la pena seguir pendientes a lo que ocurra allí. Sí, e incluso también que estas crisis, como mencionabas, han traído que haya muchas personas haitianas que llegan a países como México, Exacto. ¿no? Intentando buscar espacios distintos para poder sobrevivir, ¿no? Y esta es una crisis más que se les suma a la lista. Muchas gracias, Pablo, por la nota que nos traes hoy. En esta ocasión también nos acompaña Ana Lucía Nolsolov, que también ya nos ha acompañado, me ha acompañado a mí en varios espacios acá. Es de Estados Unidos, y tú eres periodista y realizadora freelance. ¿Cómo estás, Ana Lucía? Pues bien, creo que lamentablemente, como mis colegas, tampoco traigo buenas noticias hoy. Creo que han sido muy pocas buenas noticias recién. Entonces, bueno, otra vez hubo un tiroteo en Estados Unidos. Eso pues ya es algo que casi pasa a diario, pero otra vez era como un crimen de odio contra la comunidad LGBTQ que pasó en la ciudad de Colorado Springs, en el estado de Colorado, y se llama Club Q. Y que sí fallecieron 5 personas cuando alguien entró con un rifle de alto poder y también una pistola y empezó a disparar. Y pues aquí la única buena noticia es que alguien sí atacó a la persona que estaba disparando, logró desarmarlo, y por eso solo murieron 5 personas. O sea, había 25 personas que sí fueron lesionados, pero eso sí es una cifra mucho más bajo de, lamentablemente, en 2016, cuando pasó un tiroteo muy parecido en Orlando, en Florida, donde sí murieron 49 personas, ¿no? Entonces, hasta el momento, pues el que disparó es un joven de 22 años, no saben sus motivos, y que vemos una y otra vez como que son lugares que son como un refugio para personas LGBTQ. Hablan mucho de que este lugar no estaba en una calle principal para que la gente pudiera sentirse seguro, y que muchos que en sus comunidades no sabían que eran de la comunidad LGBT, y es como muy triste que otra vez sienten atacados, y eso no solo afecta a la gente de Colorado, sino a la gente de todo el país, que hoy en día en 2022 aún no se sienten cómodos siendo LGBTQ. Y la discusión sobre el uso de las armas y la venta de las armas. Pues eso nunca avanza. O sea, como que siempre intentan ya decir, pues ya deben no poder usar esas armas de alto calibre, que recién había otro tiroteo, un joven en Detroit que lo había comprado pocos días antes. Entonces, pues por todo el cabildeo de pues las empresas de las armas pues no avanzan, ¿no? Y solo lo que sí será interesante seguir también es lo que ha pasado con el juicio, así que de México contra Estados Unidos, por lo que está pasando, que casi todas las armas que se usan en masacres en México sí vienen de Estados Unidos, y todas las masacres en Estados Unidos también vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ahí sigue el debate. No fue uno de los temas que en las elecciones que vamos a llegar a hablar un rato, pero como que no ha sido tanto tema pública, aunque que sigue siendo masacres todo el tiempo en Estados Unidos. Muchas gracias, Andalucía. También nos acompaña en esta ocasión Fidel Carlos Flores, de Bolivia, del medio Interés Público. Muchas gracias, Fidel, por acompañarnos. ¿Qué nota nos traes el día de hoy? Una nota de color, ¿no? Para que no sentirnos tan tristes. Bien. El fin de semana estuve en el centro histórico, en una parte que se conoce como el Barrio Bravo, en Tepito, y me llamó la atención. Ahora vi promociones para llamar Barrio Mágico a Tepito, y bueno, esta es una designación que se hace, la alcaldía lo hizo, y me llamó la atención porque vi bastantes personas extranjeras, o sea, turismo literal, ¿no? Y creo que esto es algo interesante porque finalmente se rescata, o se debería rescatar, a varios barrios de las 16 alcaldías, de toda la Ciudad de México, que tienen un pasado colonial muy interesante, históricamente representan mucho y tienen mucho aporte. Literal, varias alcaldías
todavía está como en la colonia, o sea, con todos la iglesia, con el parque, y creo que es una iniciativa interesante en este caso por la alcaldía Cuauhtémoc de visibilizar pues a un barrio que ha sido muy cuestionado por las distintas razones de violencia, narcotráfico, en fin, ¿no? Entonces es una especie de rescatar valores de la zona como deportistas, como artistas, como el comercio mismo se ve reflejado de alguna manera en las viñetas que ponen ahí en el letrero monumental, ¿no? Se me hace interesante, creo que va a seguir esto. Santa Julia también por ahí se perfila y seguramente habrán más. Esto obviamente tratando de emular a los pueblos mágicos, ¿no? Que de alguna manera son atractivos turísticos. Sí, y que acá en la Ciudad de México solo se veía como en estos espacios privilegiados, ¿no? En Así Coyoacán o en estas alcaldías mucho más privilegiadas y mucho más turísticas. Está muy bien que se voltee a ver estas otras alcaldías y otras colonias que tienen mucha historia también dentro de la ciudad. Zonas populares, obviamente. Totalmente. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente bloque porque ya vamos a empezar con los temas nacionales. Volvemos con la marcha, con el INE, con las dos marchas. No se vaya, continuamos en Extranjeros. Continuamos en Extranjeros. Muchas gracias porque nos siguen acompañando. Y Pablo, vamos a empezar contigo con el tema del mes, que fue esta marcha. Unos dicen a favor del INE, otros les llaman en contra del presidente Andrés Manuel. De un lado se les llama conservadores y otros nada más se dicen demócratas. ¿Cómo la viste la marcha y cómo viste además toda la discusión alrededor? Todo por parte de una reforma, ¿no? Que se está tratando de hacer una reforma político-electoral. Yo, la marcha, tal y como lo vi, creo que sí tuvo un cierto éxito de convocatoria de cara a la oposición, porque la calle había sido patrimonio de la 4T durante los últimos años y digamos que esta manifestación por primera vez puso un poco el foco en el que pues, oye, hay otra parte de la población que sí tiene todavía capacidad de movilizarse. Obviamente no va a tener nada que ver con la marcha del 27 del presidente, al menos a mi juicio, ¿no? Tiene una capacidad de movilización ya más aún yendo él a encabezar la marcha. Viniendo aquí en el metro veía un cartel convocando a la marcha del 27 y me preguntaba, digo, pues esto lo han avisado hace cuántos días, les ha dado tiempo ya a organizar los carteles, pegarlos por el metro. O sea, capacidad de convocatoria hay y seguro que va a ser un éxito. Ahora bien, de cara a la oposición, lo que sí me llama la atención de esta marcha es que por ahora la gente que critica al actual gobierno, lo que le mueve a salir a la calle es la crítica a una decisión concreta del presidente, no la ilusión en un proyecto alternativo al presidente. Y ahí yo creo que está la gran diferencia a favor de López Obrador. Él sí genera ilusión en la gente que va a ir a la calle, mientras que la marcha que salió el otro día sale con una reacción crítica a algo que sucede y no con ilusión por algo que está por venir, ¿no? Y yo creo que ahí hay una diferencia fundamental a la hora de movilizar a la gente en las calles por parte de una y otro bando. Otra cosa que se puso en la mesa, ¿no? Para quien me quiera contestar, es que, o sea, como las reformas al INE, ¿no? Las instituciones tendrían que ser inamovibles, ¿no? O las instituciones podrían modificarse. En mi caso, mi postura personal es que justo las instituciones están para modificarse. A lo mejor estos no son tiempos de modificaciones, pero eso es otro tema. Quisiera ahondar lo que dice el compañero. La marcha creo que sí fue un éxito en el sentido de que se veía una oposición que necesitaba, que le urgía articular un discurso, ¿no? Y bueno, su discurso fue: el INE no se toca. Independientemente, obviamente, que ahí se notó un sesgo total, ¿no? Una ignorancia inclusive, ¿no? Y una manipulación, pues, directa, ¿no? Como que aquello de que nos van a quitar la credencial electoral, por ejemplo, o vamos derecho rumbo camino a Venezuela, por ejemplo, o que el presidente se va a reelegir, cosas que están fuera totalmente de la lógica, pero se utilizó este elemento articulador y obviamente no tienen experiencia en marchas, pero sí les funcionó, digamos, dentro de lo que cabe. Y pues de hecho creo que ese fue el éxito que tuvieron, ¿no? Claro, en relación a lo de López Obrador, tiene experiencia, o sea, imagínate, ¿no? Y la articulación que ellos manejan de crear esta ilusión que dices es totalmente cierto, ¿no? Ese es el plus, pues, el mirar a un sector
que obviamente lo sigue, ¿no? Y que le genera una ilusión, ¿no? Sí, creo que efectivamente el eslogan "el INE no se toca" me molestó un poco porque pues, podría hacer la oposición mucho más propositiva, ¿no? Y precisamente en una institución que sí debe de evolucionar para entrar en la era digital, que podría traer muchos beneficios, desarrollar el voto electrónico, o sea, digitalizar todo lo de la votación. Eso jalaría también atrás de esta iniciativa una mejoría del acceso a las conexiones de Internet que urgen todavía en muchas partes del país, que siguen muy aisladas, muy aisladas de las conexiones, de la digitalización, etc. Entonces, si pudiera haber una modernización en este sentido, que ayudaría a contrarrestar los fraudes, porque pues, un voto secreto que se puede hacer desde un celular, desde una computadora, pues sería sujeto a mucho menos presión de partidos, de candidatos locales, del narcotráfico, incluso, etcétera. Sería menos costoso, o sea, también ahí habría como muchos intereses podrían tener esta convergencia, ¿no? Hacia algo menos costoso, más moderno, que podría impulsar también mejores prácticas, disminuir el fraude en general. Entonces, sí, me decepciona un poco que no haya habido un enfoque más propositivo en este sentido, porque que no se toca, pues sí, en algún momento se va a tener que modernizar, sí o sí. O sea, no, bueno, además se ha tocado, ha habido varias reformas después de la del 94, justo porque las instituciones públicas normalmente necesitan ajustes a la realidad. Claro. Yo creo que realmente el debate sobre el INE es un debate sobre el control político del organismo o la independencia del organismo. Obviamente esto que mencionas de modernizar es muy necesario, más en un país tan poblado y con tantas regiones de difícil acceso, ¿no? Pero yo creo que el debate que está sobre la mesa realmente es el control político del organismo. Veíamos a AMLO cuando estaba en la oposición denunciando el uso político del organismo, y ahora que está en el poder, pues parece que sí que quiere, sí que apuesta por ese control político para que no lo controlen los demás y lo controle él, ¿no? Yo creo que el debate está un poco por ahí, más allá de la austeridad y de que se pueda reajustar los salarios de los consejeros, que yo ahí no entro. También creo que los consejeros quizá han excedido sus funciones muchas veces a la hora de tener un discurso político muy crítico con el presidente, pero yo creo que el debate realmente interesante es: ¿queremos un INE independiente de la política o un INE que dependa de la política o que sus consejeros dependan de la política? Y volviendo un poco a la marcha, ¿vieron que de ahí saliera algún personaje, ¿no? O sea, como que de ahí pudiera salir otro proyecto para la oposición, o solamente fue un... Yo veo que no un personaje en particular, pero creo que sí fue un triunfo para la oposición, ¿no? Y para el conservatismo. Y que creo que pues sí que mostraron su músculo, y también como mostrar que no solo era la marcha de frena cuando tienen como que sus empleadas cargando sus maletas o que sus tiendas que realmente están vacías, ¿no? O sea, como que sí realmente había personas convocadas, pero creo que también yo no estuve presente ese día, pero escuché en varios podcasts como que las personas no estaban permitidos a hablar con los medios. Muchas de las personas que participaron, yo no sé qué tan cierto es eso o no, pero como que siento que muchas personas sintieron como, no quiero que Obrador esté en poder por siempre, ni Morena, entonces voy a marchar. No porque realmente entiendan lo que van a hacer el INE o no. Yo soy periodista, según educada, y yo tampoco entiendo al 100 todo lo que quieren hacer con el INE. O sea, me parece que sí es un tema muy complejo, pero también es importante mencionar que eso pasó en la misma semana que la conferencia del CIPAC, que es una conferencia de conservadores que se convocaron aquí en Santa Fe, en la Ciudad de México, donde Cast, un nazi, un pensamiento nazi de Chile, o sea, literal. Abascal de España también. Ajá, y que, o sea, el hijo de Bolsonaro, y que de Bannon de Estados Unidos, que tenía mucho que ver con la campaña de Trump, y que bajo la
la bandera contra el socialismo, ¿no? Entonces, como yo no sé cuánto como si estuviéramos de en esas 1970. figuras tenían algo que ver en la marcha, pero como que sí están intentando ya impulsar y tener más influencia de partidos conservadores también aquí en México. O sea, ¿por qué tenían esta conferencia aquí? ¿Qué son este tipo de conferencias para quienes no lo han vivido, que no saben de nuestra audiencia en Estados Unidos? ¿Para qué se reúnen? Pues normalmente pues se reúnen esos tipos de líderes, ¿no? También para tener más influencia en las elecciones, para pensar en cuáles son los temas, también el cabildeo, ¿no? O cuando son PACs, eso significa, o sea, que es un Political Action Committee, o sea, Comité de Acción Política, que es como para, sí, con cabildeo, dónde invertir dinero, cómo pueden mover, pues también la opinión pública, ¿no? Entonces, pues a eso me imagino que ellos ya ven con de Boric, en Perú, como que Latinoamérica en los últimos 20 años ha sido como una ola que es como conservador, luego izquierda, luego conservador. Entonces como que ya vieron ahora que parece que la izquierda está ganando de nuevo, están preocupados y ya quieren como que conservadores y ganen de nuevo. Y es un grupo de conservadores, ¿no? Que se reúnen, ¿no? De los más conservadores. Sí, no, sí, son los Ultras. más, o sea, como que creo que Steve Bannon no estaba presencial, pero es como irónico que piensan que, o sea, México para los republicanos y Trump, ¿no? Es como desde que su campaña solo son mexicanos, solo son los que cometen crímenes, que son violadores, y luego es como, bueno, pero sí podemos reunirnos en tu país con la gente buena, los conservadores que sí tienen valores, ¿no? Fidel, decías que no veías un personaje claro, ¿no? Que haya salido acá, pero sí fortaleció a un ala en contra del presidente. Sí, claro. De hecho, el eje articulador creo que fue ese rechazo, ¿no? Al estilo de gobernar, ¿no? Hasta cierto punto se vio clasismo, por ejemplo, racismo. Odia literal, ¿no? Lo que haga el presidente. Todo está mal, pues, de entrada, ¿no? Entonces, hubo un elemento, entonces, un motivante, pues, ¿no? Ahora recordemos, por ejemplo, que en la Ciudad de México en general, pues en las elecciones intermedias, muchas alcaldías, pues los ganó partidos no de Morena, ¿no? Entonces, probablemente esta situación de demostrar el músculo social del presidente también sea una estrategia del gobierno para poder de alguna manera que esta polarización le sirva, se evidencie más este separatismo de distintos sectores para que pueda pues en las próximas elecciones tener mayor presencia y recuperar esas alcaldías que había perdido, ¿no? Son estrategias seguramente que se van a ver, se van a clarificar, pero creo que por ahí también va la intencionalidad, ¿no? Y un poco haciéndoles a los videntes, ¿no? Seguramente la marcha del 27, que va a ser unos días después de que se transmite este programa, va a ser una gran marcha masiva, ¿no? O sea, donde va a salir. Sí, o sea, al final, si la oposición quería reclamar la calle y plantar cara, yo creo que le va a salir la jugada mal, porque al final la reacción de López Obrador y del movimiento de Morena, obviamente en las calles va a arrasar. Y luego, pues, lo que pueda pasar de aquí hasta las presidenciales, yo creo que sí que es una incógnita, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces desde Ciudad de México pues tendemos a ampliar tendencias a todo el país y hay muchos estados con opiniones diferentes donde a lo mejor no tiene tanta fuerza Morena, pero desde luego en la marcha de este fin de semana no se espera otra cosa que una gran afluencia y si no la hay, pues será un rotundo fracaso, pero creo que no está ahora mismo. Estamos tratando de recordar hace rato si en alguna ocasión algún presidente había encabezado una marcha y pues ninguno de nosotros logró, ya como siendo presidente, digamos, y parece que es la primera vez, ¿no? Es algo histórico, ¿no? Es algo histórico, pero que también me parece como un poco muy raro en el concepto, ¿no? Porque una marcha está hecha para visibilizar un problema de un sector invisibilizado y que llegue a la vista y a los oídos del gobierno. Entonces, en este caso, tenerlo del otro lado, o sea, parece sí como una voluntad de reforzar la polarización, de reforzar, o sea, de politizar completamente algo que, o sea, un lugar en el que el presidente no debería de estar, porque pues él tiene toda la visibilidad del mundo ya, tiene sus mañaneras, entonces encabezar una marcha me parece un poco fuera de lugar como concepto, pero no sé cómo ven los colegas. Bueno, termina en el Zócalo, o sea que luego para subir a casa no va a tardar mucho. Le queda ahí, sí, le queda bien de paso.
Pero lo que sí es verdad es que se había visto históricamente estas, por ejemplo, primeros de mayo, ¿no? Con el PRI en el gobierno, donde estaba el presidente en Palacio Nacional, e iban en manifestación los sindicatos de México a marcharle al presidente. Eso sí había ocurrido y a mí me parece un símil bastante acercado, honestamente, ¿no? Y esta cosa de queremos separarnos, ¿no? Y somos distintos, creo que con este tipo de acciones están empezando a parecerse un poco, ¿no? Entonces sí creo que el tomar las calles para una cuestión política, cuando ya no es un mitin político como lo solía hacer el presidente, ¿no? Esta vez nada más para mostrar músculo, como bien mencionabas. Sí, definitivamente es atípico, pero sí es para demostrar músculo, totalmente, ¿no? Además se instala el mensaje que se manda, ¿no? Con esa marcha es totalmente, yo creo que va a tener impacto, y sí, el 27 se va a reflejar eso, ¿no? Es interesante. Seguramente ya acá lo trataremos, yo creo que en el siguiente Extranjeros, así que, y si no, seguramente en sus espacios personales, por allá les estaremos leyendo. Pero nos tenemos que ir a un corte, regresamos, no nos vamos muy lejos porque regresaremos a lo del tema del INE, pero más bien me gustaría que nos platicaran cómo es en sus países, ¿no? Porque aquí, como bien decías, Andalucía se ha puesto mucho en la mesa el si se tienen que modificar ciertas reglas o no. Entonces me gustaría que nos platicaran las experiencias de sus países para saber más o menos en cómo está nuestro INE, ¿no? Comparado con los países de ustedes. Regresamos. Regresamos a Extranjeros y platicábamos sobre la marcha en el bloque anterior, pero ahora quería que entráramos un poco más sobre esta reforma, que es una reforma política electoral no totalmente sobre el INE, pero sí el INE sale muy mencionado en esta reforma que está proponiendo Morena, en la cual se quieren hacer varias modificaciones que sobre todo PAN, Movimiento Ciudadano y algunos diputados del PRI han salido a decir que quieren acabar con el INE y esto significaría acabar con la democracia. Mientras tanto, ¿no? Los diputados y senadores de Morena, senadoras de Morena, mencionan que el INE necesita reformarse un poco para adaptarse a la situación actual, también porque es una de las instituciones que más gasta dinero en el mundo para hacer las elecciones, pero también hay varias cosas que están dentro de esta reforma que podrían parecer que quien está en el poder saldría beneficiado. Fidel, cuéntanos un poco más sobre esta reforma, pero también sobre lo que sucede en tu país, ¿no? O sea, sobre lo que pasa en tu país. Bueno, en Bolivia lo organiza las elecciones el órgano electoral plurinacional, OEP, así se llama. Y bueno, como Bolivia es un país que tiene 9 departamentos, equivalente a 9 estados, es relativamente mucho más fácil organizar las elecciones, ¿no? Con la particularidad que ahí el voto es universal, es obligatorio. O sea, sí o sí tienes que ir a votar, ¿no? Si no te penalizan de alguna manera. De ahí los altos índices de participación. En los últimos tiempos tuvieron que ajustar ciertas normas para poder encontrar eficiencia, dado que en 2019, porque tuvieron problemas internamente este organismo, llevó a ciertas fallas internas que reflejaron cierta desconfianza y a su vez todo esto derivó pues en la renuncia del presidente Morales, ¿no? Una situación muy grave. Entonces, para esta ocasión, de hecho, voy a mencionar que en Santa Cruz, que es una capital del oriente boliviano, hay un paro cívico que ya lleva más de un mes, ¿no? Por un tema del censo, que al final de cuentas el censo implica una asignación mayor de recursos, y no solamente de recursos, sino mayor poder político. Esto de cara al 2025, que van a ser las próximas elecciones generales. Entonces, toda la cuestión está en función de esto, de lograr más poder para tener más presencia, digamos, a nivel nacional, ¿no? Santa Cruz siempre se ha quejado de un centralismo muy fuerte en Bolivia, porque la paz, de alguna manera, el occidente concentra, y la cuestión económica es mucho más intensa y boyante en el oriente boliviano. Entonces, esta pugna de los dos poderes es mucho más, yo diría, violenta, ¿no? Cosa que es diferente aquí en México. Esa es la diferencia, ¿no? Aquí, si bien la polarización no pasa de ciertas expresiones de racismo, de clasismo inclusive, pero el tema en Bolivia es más
mucho más extrema. O sea, la violencia es realmente ya una cuestión muy preocupante, ¿no? No sé, solo imaginar si la gente que vive al día, cómo puede estar un mes, más de un mes, sin tener actividad económica. Entonces eso es gravísimo, una situación y en un país como Bolivia. Algo que se puso mucho sobre la mesa es que esta elección de los consejeros, ¿no? Que fuera por voto popular, que lo puso el presidente en la mesa y está dentro de la reforma. En alguno de sus países sucede algo similar. ¿Cómo son, no? ¿Quiénes son estas personas que son parte de este instituto que valora, evalúa y realiza las elecciones? En el caso de España, la verdad es que no, el tema de quién organiza y controla las elecciones nunca ha sido un tema que haya generado mucha polémica ni sobre el que se haya prestado mucha atención. También es un país más pequeño y bueno, integrado dentro del sistema europeo que yo creo que no ha tenido que sufrir, como ha podido sufrir México, fraudes electorales o muchos otros países de América Latina, ¿no? Entonces, allí, en España al menos, hay una junta electoral en cada territorio, que allí llamamos comunidad, que se encarga de organizarla dentro de su territorio, y la gente que forma parte de esa junta es elegida a partes iguales por el Parlamento y por el Poder Judicial. Entonces, digamos, la población no elige directamente estos funcionarios, pero tampoco lo elige completamente el gobierno de turno, sino que está un poco nivelado y repartido la cuota de poder en España. ¿Y en Francia, Laurence, cómo es el Es sistema? que, y un poco, al igual que en España, no es realmente un tema. De hecho, qué bueno que preguntaron, ¿no? Porque pues, cuando vi el programa de hoy pensé, es cierto, ¿cómo es en Francia? No, en Francia depende del Ministerio del Interior, que es el equivalente de gobernación aquí, y es una dependencia del Ministerio del Interior quien organiza y centraliza todos estos temas. Tienen un área administrativa, un área jurídica, un área política. Entonces, igual, o sea, obviamente no tiene los mismos retos logísticos, geográficos que un país como México. Es un país pues, donde la conectividad es mucho más, y los transportes son mucho más fáciles. Entonces, este instituto electoral que está dentro del gobernación francés solamente tiene el relevo en las alcaldías, de donde se cuentan los votos, y el conteo de votos es público también en Francia. Entonces cada quien puede venir a asistir, asegurarse de que no hay así como que malos manejos ni nada, y al final se hace un procès-verbal, o sea, una constancia, y el mismo alcalde manda a través de una aplicación los resultados del voto para que se centralicen. No ha sido realmente un mayor tema. Y en cuanto a financiación, por ejemplo, en la elección presidencial, es después del resultado del voto, todos los partidos que hayan obtenido más del 5% de los votos benefician de un reembolso de sus gastos de campaña. Entonces, se hace como a posteriori y no es un financiamiento anterior, pues. Okay. La de Estados Unidos sí tendrás que darnos un programa completo para explicarnos pues, cómo sucede. Pero en Estados Unidos hay mucha controversia sobre las elecciones, pero no tal cual de este instituto, ¿no? O sea, hasta que yo dije, ¿cómo se llama este instituto? ¿No? Federal Election Commission. O sea, sí tuve que buscar el nombre de esa comisión porque la controversia no es ahí. O sea, como cuando Trump estaba diciendo que él ganó las elecciones y convocó un motín, ¿no? Para tomar el Capitolio, él no estaba diciendo, el federal, ¿no? O sea, como estaba, ay, los demócratas y no sé qué. O sea, era contra el otro partido, sí, no contra el instituto. Sí, el instituto como que no tiene tanto peso. Lo que sí siempre hay controversia en muchas cosas de las elecciones, pero como que sí ha tocado más en los últimos años es la votación por correo, porque en Estados Unidos puedes votar por correo, y no me refiero a correo electrónico, o sea, es correo físico, y que cuando Trump quiere decir que él no ganó, o sea, que él ganó, lo que pasó fue que él sí estaba ganando. Pero luego fue que estaban llegando todos los votos por correo, y en los votos por correo generalmente son las personas demócratas que utilizan el correo, y fueron los republicanos que votaron en persona, que tenía que ver
un poco en que confíen en el sistema y no, y que también con la pandemia, porque todavía había mucho COVID en ese momento y muchos republicanos no creyeron que existía. Entonces ellos dijeron, pues yo voy y me pongo en una fila por 3 horas y no me importa, mientras que los demócratas dijeron, no, yo no quiero estar en la fila, voy a votar desde mi casa. Entonces eso fue como parte de la controversia y recién estaba escuchando sobre como personas que sí apoyan mucho a Trump y son republicanos y ellos dijeron que no confían en las elecciones y entonces uno dijo, pues yo me metí, pues sí, para ser monitora de las casillas, para entender y dice, pues ya vi que sí no roban las elecciones, pero todavía creo que Trump ganó, ¿no? O sea que todavía no hay como mucho miseducación, ¿no? Y falsa información y que la gente no entiende realmente cómo funcionan las votaciones en Estados Unidos y pues hay muchos otros temas, ¿no? De quién, o sea, hay casi 5 millones de personas en Estados Unidos que no pueden votar porque tienen una sentencia de felonía. Y los más afectados de eso son las personas negras y las personas latinas porque es un país completamente racista, su sistema de justicia completamente racista y esos son las personas que sufren más de esta criminalización. Entonces, hay otros temas que eso es una violación de la Acta de Derechos Civiles de 64 y 5, que era para garantizar la votación para la gente afro, ¿no? Después de pues así de esclavitud, etcétera. Entonces todavía hay como mucha controversia de quién puede votar y una cosa muy interesante de Estados Unidos, rápido. Uno es que votan un martes. ¿Por qué? O sea, la gente tiene que trabajar, ¿no? Entonces muchas personas no alcanzan a votar, ¿no? Entonces eso es otra violación porque llegan después de su trabajo, no pueden salir de su trabajo, se cierran las casillas y todavía están ahí esperando votar, pero ¿por qué martes? Y otro es que todavía no hay voto directo. O sea, nosotros no votamos para presidente, votamos para alguien que va a votar para el presidente. Entonces ya apenas con las últimas elecciones empezó un poco un debate cuestionando por qué no hay un voto directo en Estados Unidos. En Brasil hemos tenido un tema, parecido, ¿no? Recientemente con los seguidores de Bolsonaro que no aceptan la derrota y también denuncian que el sistema de voto electrónico es fraudulento y que por ahí les han robado las elecciones, ¿no? Pues aquí justo una de las propuestas es que haya, no de esta reforma, pero sí está entre lo que se ha barajeado que haya una reforma para el voto electrónico, pero lo que sí está en esta propuesta, por ejemplo, es que se eliminen los organismos públicos locales. Y caigo ahora con todo lo que ustedes platicaron, en un país tan grande, un instituto nacional tendría que organizar todas las elecciones locales, estatales y municipales en todos los estados, ¿no? Entonces, tenemos que ponerle mucho ojo a este tema porque sí pudiera modificar las reglas del juego, ¿no? Y la discusión está todavía ahí en la mesa. Nos tenemos que ir un corte porque nos pasamos ya de tiempo, pero bueno, regresamos a hablar un poco sobre tu tema, Estados Unidos y las elecciones intermedias. Regresamos. Continuamos en Extranjeros y como les prometíamos vamos a hablar de las elecciones intermedias en Estados Unidos. No te quito más la palabra porque este bloque va a ser cortito. Que nos expliques un poco qué pasó y cuáles serían como las perspectivas en adelante. Bueno, se veía venir que pensaban que iban a ganar mucho terreno los republicanos. En la historia de las elecciones intermedias en Estados Unidos siempre gana la oposición. O sea, siempre cambia, no importa quién está en poder. Entonces pensaban que sí, que republicanos iban a ya ganar mucho terreno. Pero también es importante mencionar que eso llegó en el mismo año en lo cual quitaron los derechos al aborto, ¿no? O sea, que en muchos estados en Estados Unidos hoy en día es ilegal abortar. Un derecho que las personas sí han gozado por los últimos 50 años. Entonces, realmente eso sí pesó mucho en las elecciones, que fueron los republicanos que quitaron ese derecho y muchas personas, no solo mujeres, dijeron, pues no, nosotros no vamos a votar por los que nos quitan ese derecho, pero también que se veía que la gente ya no confía en Trump, ¿no? O sea, que hace que los mismos republicanos están, quizás ya no es el candidato, ¿no? Aunque que él ya anunció que sí va a ser el candidato, que ya quiere ser presidente, aunque que ya tiene no sé cuántos años, o sea, ya es muy grande el señor, pero que él, o sea, como que ya lo ven como el loco que intentó a tomar el Capitolio y que no solo eso, que tiene
muchos cargos criminales. Toda la gente a su alrededor esta semana están ya tomando cargos criminales de nuevo porque pagó a alguien que según era una prostituta que tenía una relación con él y que mintió y él la pagó millones de dólares para que no hablara y eso es ilegal. Entonces ya están como investigando eso de nuevo. La Suprema Corte está abriendo otros documentos para investigarle. O sea, Trump ya se ve mal. Y además, en su discurso dijeron que era como obligatorio que la gente no podía salir de su discurso cuando sí anunció que quería ser presidente de nuevo, pero dijeron como que la gente estaba así dormido, que no eran como tan incendiario como antes y como que o sea, que ya también pierde su poder. Pero lo que pasó fue que en el Senado sí ganó los demócratas, que pensaron que no iban a ganar, y eso tenía mucho que ver que el estado de Pensilvania, donde yo sí no soy de ahí, pero sí viví ahí por muchos años, y el que ganó el Senado sí era el alcalde cerca donde yo vivía, afuera de la ciudad de Pittsburgh, que es como un señor muy progresista que intentó realmente como combatir la pobreza y el crimen, pero de una perspectiva comunitaria, y él ha subido, John Fetterman se llama, ha subido mucho y ahora es el senador, y nadie pensó que él iba a ganar, y pensaron que, sí, claro, los republicanos van a ganar Pensilvania y ya los republicanos van a tener el poder, pero no fue así, él sí ganó, y ya en el Senado pues ya son 50 demócratas senadores y ellos ya tienen el poder. Entonces, lo que pensó todo el Partido Republicano, que iban a tener mucho poder, no pasó, y también es como preocupante para el Partido Republicano, para las elecciones, para ver que realmente van a poder ganar de nuevo. ¿Esto permea en algo, no? O sea, Sí, yo la verdad, desconociendo tan a fondo la política de Estados Unidos, obviamente, como Andalucía, pero a la hora de pensar en Donald Trump, cuando se presentó a sus primeras elecciones, realmente nadie pensaba que fuera capaz de ganar, ¿no? Fue como un poco una sorpresa, ¿no? Y yo creo que no debemos subestimarlo ni su capacidad de hacer lobby y de conseguir los apoyos necesarios para quitarse a todos los candidatos republicanos y presentarse a las elecciones, y más aún en un escenario internacional tan volátil, en fin, ahora con la guerra en Ucrania, con muchas cuestiones que afectan de lleno a Estados Unidos, y yo creo que es en esas aguas, cuando hay crisis alrededor, donde el discurso de Trump funciona más, ¿no? Y cuando afecta a la economía, ¿no? También sí, claro, hablaron mucho de que la inflación, ¿no? Porque como también estamos viendo en México, solo siento, en México no se habla tanto, ¿no? O sea, es como, sí está caro, la tortilla cuesta mucho y ya, hasta ahí. Pero en Estados Unidos la gente saben como mi renta subió 2.5% y el huevo cuesta, o sea, como que todos los días hablan de inflación. Si eres vegetariana, no te afecta tanto la inflación, pero si comes carne, sí te afecta más y como mucho más análisis. Entonces la gente lo tiene mucho más presente, la inflación y la economía, y dijeron que eso sí fue pues que una influencia muy grande en las elecciones, pero como tampoco yo veo de que los republicanos y los demócratas tienen como la gran solución a de la inflación. Es que también creo que abrió una brecha en el Partido Republicano de que hay esta estrella ascendiente que es Ron DeSantis en Florida, pero es una brecha que no es brecha de cierta forma, porque cuando ves las ideas, los programas de Trump y de DeSantis, pues son bastante similares. Son bastante similares. Parece realmente como lucha de titanes, ¿no? Lucha de personalidades, de egos. De discriminadores, etcétera, que se van a discriminar uno al otro, mientras que en el fondo, pues, no tienen grandes, así como, discrepancias, ¿no? Entonces, creo que les salió mal la jugada al Partido Republicano, a pesar de que hayan vuelto a ganar la Cámara de Representantes, porque al final, pues, se está evidenciando, dicen, o sea, luchas internas que ni siquiera tienen realmente justificación, ni no van a polarizar a los votantes alrededor de programas realmente distintos, sino de personalidades que van a estar, hacer contendiendo uno contra el su otro. partido de box mediático durante los próximos 2 años. Hace un momento decía Pablo que no había que subestimar la capacidad o la incendiaria de Trump. Bueno, la diferencia sería de que él en la primera etapa era una novedad, ¿no? Y creo que aprovechó muy bien eso. Pero en esta ya segunda etapa ya estuvo en el poder. Y ya sí, como decía, intentó tomar el Capitolio y todas esas cosas. Creo que no va a haber un relevo, definitivamente. Esa es mi opinión. Creo que los demócratas tienen que tener un mejor candidato. Como que Hillary Clinton no era la candidata que pudo ganar. Entonces,
con una mejor candidata o un mejor candidato, yo creo que los demócratas sí lo pueden ganar otra vez. O sea, ganaron con un mal candidato, que es Biden, ¿no? O sea, él no era un buen candidato, es un ruco que habla de aburrido, que así, ¿no? Y que le está pasando factura también a la presidenta. Sí, entonces, bueno, siempre, o sea, Obama empezó todo joven y salió así todo canoso, ¿no? Pero punto es, si Biden pudo ganar con un buen candidato, sí, yo creo que Trump, y también creo que la gente ya sabe que no pueden, o sea, que Trump tiene capacidad de ganar, ¿no? O sea, hay gente que piensan, pues la votación no es obligatoria, entonces muchos no votan y ya cuando dicen, ay, no, Trump puede ser presidente otra vez, sí voy, ¿no? Y entre ellos yo. ¿Y tienen buenos candidatos? Nos quedan 2 minutos. ¿O candidatas? ¿Qué crees que pudiera? ¿Harris? ¿De los demócratas? No creo. La gente es como demasiado sexista o racista para votar para ella, para ser, yo creo que... Una mujer joven, ¿no? Sí, afro, no. Sí. Ajá. Por la dificultad también de conseguir ser candidato, ¿no? Todo lo que tienes que mover de dinero, de apoyos y demás, pues también es complicado que surja un candidato muy nuevo que no traiga estigmas del pasado. O sea, tiene que ser una figura bastante reconocida ya en el Partido Demócrata. Ya tendría que ser posesionada, además, ¿no? Que eso también volvemos a lo de las elecciones acá en México. La diferencia en Estados Unidos es esto de la recolección de dinero, ¿no? Que mencionabas, que es totalmente diferente a cómo se hace acá, que se supone que aquí solo es una partida presupuestal y que tienen que dar todo el dinero que se gastan, tienen que hacer reportes, pero allá entiendo que son empresarios, empresas y personas de mucho dinero quienes apoyan a tal o cual candidato. Eso sí, ¿no? ha sido también un debate en Estados Unidos, ¿no? Porque sí dicen que si hay más financiación pública, que ya no será solo la gente rica que pueden ganar, ¿no? O sea, la gente que tiene acceso a juntar tanto dinero. Pero bueno, yo creo que la que no me ocurre el nombre en ese momento representa, o sea, tampoco, para ser completamente honesta, yo sigo mucho más la política aquí y en Latinoamérica, pero creo que no me brinca un nombre representa que no hay nombre que brinca, ¿no? No es solo como que yo no lo vi. O sea, sí sigo la política en Estados Unidos y no hay yo una sepa, persona no que es como diga así eso. Pelosi no, que ya se retiró. Ay, no, ya sé. No, y atacaron a su esposo en su casa, casi le mataron. Sí. Y no, ella se retiró. Y además tiene 82 años también. Pero está mejor que Biden. Sí, habla mejor, ¿no? que Biden. Sí. No, pero creo que ella... No, y otros están diciendo, ay, ¿será porque quiere ser presidenta? ¿Quién sabe? Pero no creo que será ella. Ajá. Pues muchas gracias, extranjeros y extranjeras, por acompañarnos en esta ocasión. Fue un gusto como siempre. Nos vemos a todas ustedes. Les esperamos el último viernes del mes con Yael Weiss, que además va a ser un recuento de todo lo sucedido en el año, así que no se lo puedan perder. Síganos. Hasta luego.